Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Late and Code. Aquí estamos de nuevo, hoy en un formato diferente porque le vamos a meter entrevistas, como ya os anunciaba en el último vídeo que subí cerrando el curso de React en los tiempos del coronavirus. Y para inaugurar este serie de entrevistas, que voy a ir grabando a gente con la que tengo pues bastante afinidad y que se dedica sobre todo pues al mundo de la tecnología de una manera o de otra, podría empezar con un muy buen amigo mío que se llama Javier, que está aquí con nosotros. Hola Hola, ¿qué Javi, ¿qué tal? tal? Javi actualmente está trabajando en OnTrack como CPO, pero bueno, su trayectoria es inmensa. Yo la primera vez que le oí, fuimos juntos al colegio y la primera vez que le vi coger un ordenador estaba haciendo una página web, si no recuerdo mal, para vender o intercambiar cartas Magic. O Eso sea, es, fíjate, con así 14, que 14 con añitos. 14 años, sí. Así que Javi, vamos, para mí es una de las personas, pues, aparte con mucha visión, tiene una gran capacidad de iniciativa y vamos, y yo, vamos, le ha ido genial, así que yo creo que vamos a aprender todos de lo que nos quiera contar él en esta pequeña charla. Así que bueno, lo primero de todo, ya que te he hecho ya la introducción, pero bueno, si quieres cuéntanos tú un poquito de ti para que la gente te conozca, aparte de lo que yo pueda decir, que solo serán cosas buenas. Bien. Perfecto. Pues nada, como pequeño background, yo estudié ingeniería de telecomunicación aquí en Madrid, la UPM, y luego estuve estudiando un máster en Chicago de gestión de las tecnologías de la información. Entonces, digamos, como que compensé la parte teórica de España con la parte más práctica de Estados Unidos. Y eso un poco me hizo empujarme a empezar empresas Ujú. y startups en vez de pues ir a trabajar, ¿no? A una telefónica o a una empresa pues normal, ¿no? De hace 10 años, ¿no? 2008, 2009, que fue cuando terminé, que fue justo la crisis. De ahí terminé la carrera. Exactamente. Y bueno, de forma muy resumida, he montado tres empresas, tres startups, una en el sector de viajes, otra en el sector de compraventa de segunda mano, que se llama Seltac, y ahora OnTrack, que es en el sector de logística, de transporte de mercancías. Genial. Pues fíjate, diciendo lo que comentaba de Turistai, que esta empezó en 2009, casi a parejo con otra crisis, así que igual podemos comenzar a hablar por aquí, porque vamos, más experiencia que yo sepa de alguien que haya montado una empresa en un momento de crisis no conozco, así que tú ¿cómo ves todo esto? Sobre todo desde el punto, no vamos a ponernos a analizar desde otra perspectiva, pero sí desde el punto de vista de empresas o de intentar emprender ahora que vamos a tener todo el tiempo que queramos en casa, pues Claro, sí. claro. Al final cualquier momento es bueno para montar una empresa o un proyecto, ¿no? Lo importante es, como siempre, es cómo lo haces y cuánto dinero inviertes y cómo lo usas. Entonces, lo que dan las crisis es que como hay menos dinero y estás como más tenso, digamos, pues te hace Ujú, ser más creativo y te hace atacar los problemas de una manera pues más estructurada. Si lo consigues hacer bien y consigues ejecutar bien, tienes menos competencia porque menos gente se ha atrevido. ujú. Entonces, cuando sales de estos años, 2 años de crisis, pues estás mejor posicionado que en momentos de bonanza, donde todo el mundo se lanza y hay más competencia. Ujú. Entonces, por eso es una ventaja empezar en crisis. Y a raíz de eso, desde tu experiencia, esta es una pregunta como muy abstracta, pero se me ha ocurrido mientras hablabas, que es, tú, de todas las, vamos, decías antes que habías montado tres startups, así que, ¿qué diferencia para ti una idea o un producto tecnológico del montón como un producto que marca la diferencia y que le permite dar el salto? Yo siempre al final lo he pensado como los jugadores estos que aparecen en segunda, que nunca terminan de dar el salto a primera. Para ti, ¿cuál es el punto diferencial que permite ese salto? ¿Dónde se encuentra? Sí. A ver, al final, una startup se llama startup y no una empresa porque tiene un crecimiento exponencial. Ujú. Entonces, el punto clave es si esa empresa es capaz de estar creciendo a un 15-20% mensual. O sea, que lo... Eso es el principal. Hace Ujú. años se valoraban mucho más los usuarios, ¿no? Dices, oye, pues, por ejemplo, en Tourist-Type, cuando montamos la web que era una guía de viajes para turistas. Es verdad que nos hemos puesto a hablar aquí un poco de Turistai para que los que Eh, nos están escuchando fue una guía de viajes que te permitía personalizar todo tu viaje como Eso es, ahora. pues, eso es, en vez de pues coger, oye, pues tengo la guía de UK
o de Estados Unidos ya tienes como el pack completo del libro, pues personalizadas. Oye, pues voy a ir a esta ciudad, luego a otra. Te permite planificar el día a día, lo que tendría que hacer y tener toda la información en offline en tu móvil. Esto era en 2009-2010, que era justo cuando había lanzado el iPhone Android. Entonces fuimos de los primeros en tener esa información offline, con mapas offline, etcétera. Entonces, nosotros estuvimos creciendo pues a un 20% semana a semana durante muchos meses. Obviamente, pues en verano más que pues luego en temporada valle, pero eso es lo que nos dio pues ese empuje, ¿no? Ahora ya no se valora tanto los usuarios, digamos, hay más realismo y más realismo en el sentido de, oye, lo que importa son las ventas, ¿no? El dinero que ingresas. Entonces, las empresas más exitosas pues tienen esos crecimientos mensuales. O sea que ahí supongo que también es la importancia entre compensar, por así decirlo, un MVP y la capacidad de crecer ese MVP en vez de solo atascarte en sacar funcionalidad sin preocuparte de crecimiento, ¿no? O sea que hay que tener muy claro hasta dónde puedes Eso llegar. es, eso es. Así que realmente cuando tú montas un producto o cuando te planteas hacer features, lo que tienes que hacer es pensar en el usuario y cómo conquistas más mercado y qué es lo que te falta, ¿no? Pero muchas veces, que ese es el mayor fallo de las startups, es, pues, sobre todo de los fundadores técnicos, es ponerse a programar features porque crees que sí, esta feature me va a dar tantos usuarios, esta feature me va a dar no sé qué. Pues no, al final no te va a Al dar eso. final no. Al final ese tipo de cosas ya, me lo imagino. Y tienes que Oye, hablar más con usuarios. y hablando de features y viendo ya cómo ha evolucionado en 10 años, que hemos pasado de tener un móvil de 3 pulgadas en la mano que apenas le duraba la batería cuando le dabas caña al panorama actual, ¿se te ocurre a ti alguna feature que te hubiera molado antes de cerrar Turista y que ahora, viéndolo con perspectiva, hubiera dicho, joder, me hubiera encantado que tener, por ejemplo, realidad aumentada para algo así en plan de decir, joder, ¿cómo hubiéramos, para que la gente valore ese cambio de 10 años que ha habido en el que apenas teníamos posibilidad de, joder, es que el iPhone no dejaba prácticamente ni descargas offline. Sí, Fíjate, sí. no sé si alguna vez has dicho, joder, esto que han sacado ahora en iOS 13, me hubiera encantado tenerlo en ese momento. No sé si alguna vez te lo has planteado. Por curiosidad, más que otra cosa. Eh, eh, sí, lo de realidad aumentada no, porque ya en su momento hubo pruebas y yo de hecho no era muy fan. Bueno, como se ha visto, por ahora no hay, de eso no, casi no hay casos de uso exitosos, más allá de algunos juegos. Eh, pero hay un punto, hay algo que no tiene que ver tanto con tecnología, quizás tenga que ver más con el acceso a roaming que hemos tenido en toda Europa, Ah, sobre todo. claro. Nosotros tenemos una limitación, bueno, fue una ventaja porque dábamos el acceso offline, pero también era una limitación porque no podíamos tener acceso a todos los contenidos online. Entonces eso no, pues nos limitaba en cierta manera, ¿no? Pero de cara a visitar una ciudad ayuda mucho el tener acceso a información, ¿no? Pues cuando tú vas, Sí. pues abres Google Maps, abres Foursquare, buscas información, buscas el Free Tour. Y algo que sí que me gusta, que he probado alguna de las guías, que lo pensamos pero no llegamos a hacerlo, fue audioguías según ibas caminando por la ciudad. Fíjate, Y claro. eso, como pequeños bits de información en ciertos sitios, creo que aportaba mucho, que no llegamos a hacer. Pero es casi más, bueno, se puede descargar realmente, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero al final la interacción que tienes en el momento de pedir Eso es. información no es la misma, ya es que al final, fíjate, vamos, yo me imagino una cuarentena ahora mismo en 2008 y la gente ya no sé qué estaría, habría, como dicen la broma, un baby boom, porque poco habría más que hacer prácticamente, ahora ya con tanto servicio. Y me gustaría también preguntarte, ahora que ya hemos metido el tema de realidad aumentada y demás, ¿hacia dónde crees que se encamina el siguiente paso? Te lo digo. Pero, por ejemplo, yo veo a Apple, que ha sacado el iPad la semana pasada, Mm. tirando a realidad aumentada como si no hubiera mañana. Es que le han metido una cámara solo para eso. Entonces, Sí. ¿hacia dónde crees tú que va? ¿Vídeos 3D? ¿Interacción más con el usuario de que permitirle participar a él con las manos y no solo con él? No sé, o sea, porque parecen muy empeñadas las empresas en eso, pero igual. Sí. Pues es una muy buena pregunta porque llevamos muchos años con estos temas tecnológicos y a nivel de consumidor
no se ha conseguido demasiado. O sea, a nivel de juegos sí que está, ¿no? Y Ujú. yo creo que ahí hay tema. Creo que a nivel de e-commerce también hay. Por ejemplo, muchas Ujú. veces cuando estás comprando pues ropa, Sí, muebles, pues, sí, aparatos, vamos. no sabes muy bien cómo es. Entonces, el hecho de visualizarlo un poco te puede ayudar, ¿no? Pues, oye, por ejemplo, IKEA, creo que IKEA había hecho algo, una Sí, sí, aplicación de... la más famosa es la de IKEA que te permite colocar el mueble, pero para mí sigue siendo anecdótico que la primera vez lo pruebas, la como mola, pero Ya. Hombre, tampoco también siento que IKEA no es una aplicación que uses todos los días. claro. Entonces, ¿una aplicación que uses todos los días? No lo sé, tenía que Pues ponerme a pensarlo. Así de primeras no... mira, incluso Google Maps sacó realidad aumentada y Ya, para sí. guiarte y tampoco, como que no parece fluida. No sé si igual el móvil ya no es la interfaz para ese tipo de Ya. cosas, no sé, Es pero que el reto con todas estas tecnologías es que la ley aumentada da mucho para dar un vídeo como de demo, ¿no? Con ujú, demostración, pero luego, ¿qué casos de usos diarios? claro, Una tecnología es exitosa cuando se usa diariamente. exactamente. Pues, ¿qué caso de uso diario hay que se use, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin. Pues bueno, pues el Bitcoin pues también está con esos temas, ¿no? Pues, Claro, a nivel de diario para el consumidor, pues no está del todo claro. ya, sí, exactamente. Y tirando también con esta parte de la tecnología, te iba a preguntar, ahora mismo con la aparición, bueno, sobre todo de React y un poquito de, bueno, y de Angular para los fans de Angular, se está viendo como que se está apostando mucho por web, Sí. por una parte, incluso han aparecido las PWAs, por mucho que todavía Apple no permita a los service workers en o toda la potencia que tienen, pero por otra parte es innegable que tenemos las aplicaciones nativas que, vamos, ahora cualquier empresa necesita tener Sí. una aplicación nativa, sí. Entonces, ¿hacia dónde crees que se va a encaminar al final esa batalla entre web y nativo? Para mí no es una batalla, tienes dos opciones y en función de la empresa y lo que quieras, en qué momento de empresa, puedes usar una u otra. Hacerlo nativo tienes el doble de coste. Claro, Hacerlo en web, pues no uno, pero bueno, 1.3 a lo mejor. ya, Eh, entonces, por ejemplo, si eres un e-commerce o alguna empresa donde no necesites de las capacidades fuertes de nativo del móvil, pues a lo mejor te interesa hacerlo cross-plataforma. Si claro, necesitas hacer gaming o uso avanzado de la batería, pues posiblemente necesitas hacerlo nativo, pero ya, si haces un MVP, por ejemplo, si eres una startup que estás validando, oye, pues a lo mejor para un MVP es mejor que lo pruebes con web. Y cuando ya valides, ¿no? Cuando estés creciendo tus 15-20% mensual, pues ya te pondrás dinero y te lo puedes permitir. Porque si te tiras 3 meses haciendo un iPhone, otros 3 meses en Android, lo gastas a la vez y luego no sirve, pues estás malgastado el dinero. Me llama mucho la atención y esto igual es meterme en un jardín. Has dicho que es doble de coste, ¿vale? Y la pregunta es, ¿no confías en las aplicaciones como React Native para duplicar iOS y Android y sacarla de una? No sé si os habéis visto, por ejemplo, en un track en Pero esa filosofía. React, sí, pero React Native me refiero, no es nativo. Sí, nativos, sí, esa sí que es nativo. A diferencia de Ionic, sí que te metía, React Nativo sí que te mete un bridge para compilar a objetos nativos. Entonces, no sé si os habéis visto, por ejemplo, en OnTrack con esa media filosofía de decir, oye, apostamos por nativo completo, que al final, evidentemente, siempre va a Mm. rendir un poquito mejor. Claro, claro, O, por eso digo, no, sí que es nativo en el sentido de no es como el Ionic o la otra que Ujú. había que Sí, sí que tiene que te, bastante performance, pero digamos que si quieres ir al máximo, si quieres exprimir sí, las APIs de Apple o de Android, sí, tienes que sí, te ir a tienes que nativo, ir a no nativo, no a React. exactamente. No, nosotros desde el principio tuvimos, bueno, validamos el MVP sin necesidad de hacer aplicación propia, pero cuando Ujú. la hicimos nativa. Sí, al final. Si lo hubiese empezado ahora, fíjate, hubiese hecho React Native, sí. Sí, genial. Buena respuesta. Me gusta esa porque yo soy muy fan, vamos, tiro todo. Pero sí que ya me he encontrado con clientes que para lo que necesitan ya no vale con nativos, con React Native solo y tienes que pegar el salto. Así que bueno, supongo que al final también se adapta mucho. Vale, y ahora vamos a retomar un poquito el tema del coronavirus, lo vamos a tocar de refilón, porque me gustaría preguntarte, ahora que estás como en OnTrack, llevando, supongo, equipos además,
¿qué metodologías, bueno, os ha pillado como todos casi de sopetón? Mm, ¿Cómo habéis implementado, pues habéis implantado bien ese cambio de pasar a presencial a remoto prácticamente obligado en cosa de semanas? claro. Entonces, por poner un poco de contexto, Ujú, nosotros en OnTrack estábamos trabajando con un remoto un pelín flexible. Entonces, ujú, ya todas las personas, como un día, 2 días a la semana, podían estar desde casa, ujú. en los equipos de producto y tecnología, y también en algunos centrales. Y luego, en Navidades, en verano y en Semana Santa, desde hace año y medio, trabajamos casi en remoto, en toda la empresa, incluido gente de operaciones y de ventas. Entonces, habíamos tenido como pequeñas experiencias. Ujú. Eh, Luego, desde el principio, habíamos tomado la decisión de que todo el mundo tuviese portátiles, no ordenadores de mesa. Ya. A nivel de la infraestructura y nuestros productos internos, bueno, usamos Google Apps, entonces cualquiera, digamos, puede trabajar desde casa. Entonces, si Sí, alguien normalmente se pone malo, pues trabaja desde, a menos que estés muy fastidiado que no trabajas, sí, pero sí, vamos, si sí. estás un poco malo, un poco de gripe, pues te quedas en casa y así no Sí, molestas a o la lo que gente. sea, que no puedes Entonces, llegar, a mí me pasaba. estábamos un poco preparados. Ujú. Entonces, cuando vimos que se puso fastidiada la cosa, pues hace 2 miércoles, Sí. ¿no? Pues dijimos a todo el mundo que, sí, justo el miércoles donde se cerraron los colegios en Madrid, a todo el mundo dijimos que a su casa y que se llevase el portátil lo que necesitase. Y luego lo que hemos hecho es pues coger todas las sillas y pantallas de la oficina y mandarlas a las casas de los empleados. Entonces Exactamente. les hemos mandado una silla y una pantalla a todo el mundo que ha querido. Ujú. ¿Y estáis contentos con o sea, me refiero, o sea, estáis viendo que se trabaja prácticamente igual? Es verdad que nuestro sector está como muy acostumbrado a, Sí. seguramente, no sé si al remoto como tal, pero sí a esa sensación de inmersión. Mm, Igual para trabajos que requieran más fluidez, un brainstorming, claro. no sé yo hasta qué punto, por ejemplo, en remoto ganas esa Sí, hombre, son semanas cercanía. raras, son semanas Sí. raras. Entonces tampoco es pronto para decir. Si se pierde un poco, efectivamente, dibujar en la pizarra. Yo sobre todo lo noto mucho al dibujar en la Ujú. pizarra y pensar juntos. Claro. Sí que hay algunas herramientas y estamos probando, ¿no? Algunas, pero no es Pero lo ahí se mismo. queda, sí, No yo es creo lo que al mismo. final la interacción humana para desarrollar una idea se te queda muy corto con una pantalla entre medias. Y luego pisarse, ¿no? Cuando estás hablando en Hangouts no puedes, más de Sí, 3 personas ya se te empiezas a pisar, como que la conversación va más lenta. sí, es curioso, ¿verdad? Que al final lo experimentamos el otro día, incluso hablando entre nosotros, que tenemos un grupo de amigos, Sí. como que la sensación de, por ejemplo, estar todos en una terraza, sentados alrededor de una mesa, la conversación es diferente a estar delante de una pantalla. No puedes No hacer sé. conversaciones 2 a 2, no sé, es Claro, como... sí, exactamente, justo. Vale, y ahora también otra preguntilla que esta sí que me la había preparado, no vamos a engañar aquí a la gente que nos esté viendo, pero yo creo que sí que va a resultar interesante a la gente que está empezando a programar o que, por ejemplo, ha hecho un bootcamp y tal. Sí. Tú, desde lo que estás viendo, ¿qué lenguajes ves que estén ahora a la alza? En plan, decir, oye, si quiero empezar a programar, bueno, yo siempre recomendaría, como si quieres empezar a programar, toma bases buenas y no te líes la cabeza. Pero si, por ejemplo, ya has hecho un bootcamp o llevas un año trasteando código, tú dirías, ¿hacia qué lenguaje recomendarías tú enfocar un poco la carrera profesional? O estás acabando Sí. la carrera, que también puede ser. A ver, parto de que mi recomendación cuando alguien comienza un proyecto Ujú, serio, digamos, no un juego, sino una startup o una empresa, un proyecto, una consultora, habría que usar tecnologías sólidas. Entonces, esa es ujú. mi recomendación. Pues no coger el último lenguaje de moda, sino coger algo sólido sobre el que hay una buena comunidad, puedes trabajar sobre ello, un montón de extensiones, de plugins, pues un montón de gente que la que puedes contratar, etcétera. Entonces, partiendo de eso, mi recomendación es que aprendas los lenguajes más sólidos, pues no el famoso de este año, sino lo más sólido de los últimos años. Claro. Eh, pero que los estén usando empresas innovadoras con cierto tamaño. Es decir, Ujú. pues hombre, Java se usa mucho, pero hombre, yo creo que pocas empresas innovadoras utilizan Java. Algunas sí, en Ujú. ciertos aspectos, sí que en algunos sistemas piezas sí que se usa, pero igual que C, ¿no? Pues lo mismo. En nivel de frontend, React es yo creo que gana por mayoría a Angular.
Pero, y en backend yo lo que veo sobre todo es Python y Ruby on Rails. PHP también se usa muchísimo. Así que Sí. cualquiera de los tres, de hecho, es el que más se usa, ¿no? De hecho, pero aunque Python está creciendo bastante, más sólido. Y para Data Science también funciona mejor. Sí. Entonces, eso es cuanto a lenguajes sólidos. Si Ujú. quieres aprender, yo recomendaría eso, que es lo más sólido. Si quieres, si ya sabes, y algunos, y quieres pensar mejor, digamos, yo te recomiendo aprender un funcional. Un Lisp. Sí, Lisp o algo un poco más agradable como Elixir. Ujú. Sí, porque eh, Lisp igual puede ser cosa fina, ¿no? pero te ayuda porque al final esos lenguajes tienen una componente matemática, ¿no? De cómo estás pensando, bueno, de cómo ponen esas funciones. Y entonces te ayuda a pensar mejor luego, incluso aunque programes pues en un Python, en Ruby on Rails. Te ayuda a estructurar mejor. Exactamente. Sí, que yo creo que básicamente es uno de los problemas que está viendo ahora, que la gente aprende un framework directamente, ya se empieza a trabajar y entonces le falta como una base de pensamiento, yo diría abstracto, que Eso es. aprendes pegándote con lenguajes o profundizando en uno incluso, pero esa base abstracta de no solo aprender a hacer cosas y a tirar funcionalidad, sino a saber estructurar bien en tu cabeza, ¿no? Entonces Claro. igual, Eso es un punto que al final, pues los que han pasado por una carrera pues, de matemáticas, de ingeniería, de física, pues ujú, cuando nos hemos matado a estudiar matemáticas, pues nos han reseteado el cerebro, entre comillas, ¿no? ya, Entonces, no quiere decir que tengas que tengas que hacer eso para programar bien, no. Pero te ayuda bastante para abstraerte y ser capaz de pensar en varias abstracciones a la vez mientras estás programando o mientras estás pensando en la solución, etcétera. Entonces, eso, pues la gente que a lo mejor no ha tenido esa suerte de pasar por esa experiencia educativa, pues yo creo que está bien que se fuerce a pensar pues en manera más abstracta, en lenguajes un poquito más complicados, ujú, porque te ayuda a pensar mejor. Al claro. final, programar no es tirar líneas, es pensar mejor para estructurar mejor el código, que sea más Sí. mantenible, etc. Ujú. Exactamente. Joder, pues genial. Hemos llegado a los 23 minutillos. Yo creo que, vamos, ya me irá diciendo la gente que se anime a comentar a ver si las prefieren de mayor longitud estas entrevistas o menores, pero yo creo vamos, que me Genial. ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Así que Muy espero bien, verte Ger. alguna vez de nuevo, pronto aquí de nuevo, que seguro que tenemos más temas que charlar. Y nada, que pases muy buena noche ya prácticamente, Javi. Un Que se saludo a dé todo muy el bien mundo todo. que esté viendo esta entrevista. Eso es. Un abrazo, Javi. Hasta Adiós. luego.